ya de 7, hoy vamos a seguir avanzando. ¿Hay alguien que ¿Hay tenga alguien que alguna tenga duda, alguna alguna duda, alguna inquietud, algún inquietud, algún comentario? comentario? Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Sí, Selvin. Muy buenas tardes, licenciado. Con pequeña consulta respecto a qué libro íbamos a utilizar en el curso. Cualquier libro de derecho romano le puede servir, no hay uno en particular que hayamos pedido. De igual manera, les voy a colocar un link ahí que les permite acceder a un libro en Classroom y en Moodle. Y aprovecho para hablar de Moodle. Ya Moodle está prácticamente cargado con la mayoría de ustedes. Seguramente cuando ustedes intenten acceder, de repente hay alguno que no va a lograr accesar, ¿verdad? Y entonces habrá que hacer un trámite para buscar resolver el problema. Entonces, vale la pena que intentemos ingresar a Moodle para asegurar que tenemos acceso a la plataforma y que podamos hacer las actividades. Las actividades de zona ya las vamos a comenzar a hacer, las haremos por Moodle. Ahí también será en donde les estaré compartiendo el material. También es esa plataforma la que estaremos utilizando para la realización de los exámenes parciales. Entonces, les motivo a que busquen entrar a la plataforma para asegurar que tienen acceso. Y si no tienen, hay que buscarle pronto la solución. Esa solución no es conmigo, ¿verdad? Sino que es con control académico. Entonces, ¿Usted puso la matriculación, automatriculación, licenciado, o usted nos va a matricular? no, eso lo hace control académico. Yo solo tengo acceso como docente. Bueno, gracias. Ustedes ya trabajaron en Moodle el semestre anterior, entonces igual que fue el semestre anterior, se va a hacer en este semestre. No hay diferencias. Bien, entonces vamos a seguir avanzando con los conceptos fundamentales. Nos apoyamos siempre en una presentación. Y hoy hablaremos de otra clasificación del jus, del derecho romano. ¿Se recuerdan? Hemos estado hablando de que el jus se puede dividir y formar grupos con las normas. Y entonces estábamos diciendo que podíamos hablar del jus civile, jus gentium, jus civile, jus honorarium. Pues ahora hablamos de jus scripto y jus non scripto. Esta es relativamente sencilla. Scripto quiere decir escrito, ¿ya? Entonces, tengo otra vez el conjunto, el jus, y de ese jus voy a ir tomando elementos. Si están escritos, son del jus scripto. Y si no están escritos, son del jus non scripto. Y aquí cuando hablamos del derecho no escrito, el jus non scripto, el derecho no escrito. ¿Cuál es el derecho no escrito? El derecho no escrito es el primero que existió. Si yo quisiera ordenar cronológicamente estos dos, tendría que decir que el jus non scripto fue primero y el jus scripto fue posterior. Primero fue un derecho que no estaba escrito y después hubo un derecho ya escrito. Ese jus scripto va a surgir de la conducta reiterada de los ciudadanos romanos. Esa conducta que se está repitiendo hace nacer poco a poco conciencia en ellos de la necesidad de seguir repitiendo esos actos y eso va a dar lugar a la costumbre. La costumbre que es un concepto social, no es un concepto individual. La costumbre no se crea solamente por una persona, se crea por una sociedad. Cuando hablamos de una persona únicamente, lo que estamos haciendo referencia es a los hábitos, ¿verdad? Nosotros nos formamos hábitos. De la repetición de conductas están surgiendo hábitos en nosotros. Si yo todos los días me acostumbro que antes de acostarme voy a leer una página de un libro, bueno, pues resulta que después de ciertos días yo voy a sentir la necesidad de repetir la lectura de una página de un libro y van a ser así un hábito en mí. Pero eso es individual. Aquí en el ámbito social no se habla de hábitos, sino de costumbre.
La costumbre es una creación de la sociedad, de la colectividad de seres humanos. Entonces, estos seres humanos se comportaron de determinada manera en cierta situación, el día siguiente la volvieron a hacer y así, en la medida que reiteraron esas conductas, nació en ellos prácticamente internamente el deseo de querer continuar con esas conductas y a eso es a lo que se le conoce como la costumbre. La costumbre que sirve para regular las relaciones sociales, obviamente, en aquella época. Esa costumbre a la que también llamamos hoy derecho consuetudinario. Bueno, ese es el primer elemento. Ahora el non escripto, ese derecho escrito, no, perdón, ese es el derecho non escripto, el primero que expliqué. Ahora vamos con el derecho escrito, el escripto. El escripto es posterior. Aquí sí ya va a estar, como bien lo dice la palabra, ¿verdad? Escrito. Y entonces resulta que el ejemplo más claro lo tenemos cuando estas asambleas populares se celebraban y resultaba que entonces se documentaba en una tablilla la ley que iba a regular las relaciones entre estos ciudadanos. Esa ley que era consecuencia de esa asamblea en donde en su oportunidad levantaron la mano y la mayoría dijo, estamos de acuerdo. Entonces, ese es el derecho escrito. El, el principio, el origen de Roma fue de derecho no escrito. Posteriormente surgió el derecho escrito. Eh, y ustedes han estudiado al respecto, ¿verdad? Cómo se relaciona la costumbre con la legislación. Y por ahí les han hablado de que hay tres tipos, ¿verdad? Hay algunas ocasiones en donde la costumbre prevalece al derecho escrito, hay otras en donde el derecho escrito prevalece ante la costumbre y hay otras en donde se van complementando, pero eso lo han estudiado ustedes ya en su curso de introducción al derecho, perdón. Bien, ahora, ¿qué otro concepto tenemos? El otro concepto es otra clasificación entre derecho público y derecho privado. Tengo una norma y ahora debo de decir si esa norma pertenece al derecho público o al derecho privado. Normalmente se nos dice que el derecho, el jus, pues tiene dos ramas, ¿verdad? Y es así como poco a poco llegó hasta nuestros días. Hay dos ramas, la rama del derecho público y la rama del derecho privado. Esas son las dos ramas tradicionales del derecho. Bueno, pero ¿cómo puedo saber yo si estoy ante una norma de derecho público o estoy ante una norma de derecho privado? Para poder saber de qué rama es la norma, pues entonces existen varias teorías. Nosotros vamos a hacer referencia a dos. Una se conoce como la teoría del interés en juego y la otra como la teoría de la naturaleza de la relación. Son dos teorías independientes la una de la otra, pero no importa cuál teoría utilicemos, al final de cuentas lo común es que lleguemos a la misma conclusión con relación a una norma. No importa qué teoría use, esa norma va a ser pública o va a ser privada. No es de que, ay, en una teoría nos dio pública y en la otra nos dio privada. No, no, no. Normalmente, lo que pasa es que cuando yo tengo una norma y le aplico la teoría del interés en juego y me sale pública, cuando aplico la teoría de la naturaleza de la relación, también va a salir pública. Pero son las dos teorías que hay. Hay más, ¿verdad? Pero estas son las que vamos a explicar acá. La teoría del interés en juego. Aquí tenemos a todos los ciudadanos romanos. Y resulta que cada uno de estos ciudadanos tiene sus intereses, ¿verdad? Así como hoy nosotros. Hoy estamos acá en esta clase y seguramente cada uno de nosotros tiene un interés. Ahora, los intereses que tenemos nosotros, resulta que hay unos que son muy propios de nosotros, ¿verdad? Que solo cada uno de nosotros lo podría tener. De repente uno o algunos, ¿verdad? Porque de repente entre que alrededor de 80 personas, posiblemente hayan 2, 4, 6 que puedan tener los mismos intereses, pero son solo esos 6. Los demás estaríamos con otros intereses. Bueno, pues resulta que en ese contexto, imaginémonos que aquí están todos los ciudadanos romanos y resulta que hay un tema que es de interés solamente de esta persona o de algunas de estas personas, ¿verdad? Cuando el tema es de interés de este, las normas que están regulando ese tema se van a considerar de carácter privado.
¿Por qué? Porque el interés es propio de una persona, no es de la colectividad. Por ejemplo, nosotros cada uno decíamos tenemos intereses, pero si vamos construyendo nuestros intereses, vamos a descubrir que obviamente todos estamos interesados en ganar el curso de Derecho Romano, ¿verdad? Salvo yo que yo ya lo gané hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en general, todos ustedes están interesados en ganar el curso de Derecho Romano. Sería muy raro que ahí haya uno que diga, no, yo aquí estoy, pero yo lo que quiero es perderlo. No, muy difícil, ¿verdad? La mayoría, si les dicen, vengo yo y les digo, les voy a conceder un deseo. Ustedes me dicen qué deseo quieren con relación al curso. Difícilmente va a haber alguien ahí profundizar más sobre un tema, ¿verdad? La mayoría debería decir, pues mi deseo es aprobar el curso. Ah, qué bueno. Pues eso que nos está mostrando que hay intereses que son comunes para todos. Pero hay otros intereses que son propios de cada quien, ¿verdad? Entonces, esos intereses que son comunes para todos son regulados también. Cuando nosotros hacemos conductas relacionadas con esos intereses comunes, también deben de haber normas que regulen esas conductas. Esas normas que tienen que ver con ese interés general de todos van a ser públicas. Entonces, hay normas públicas que tienen que ver con los intereses que todos tenemos y hay normas de carácter privado que corresponden a los intereses de cada quien. Por ejemplo, imagínense que voy a hacer una encuesta. La encuesta es, ¿quién quiere contraer matrimonio en el próximo mes? Que contesten sí todos los que quieren contraer matrimonio en el próximo mes. Que contesten no los que no quieren. De repente por ahí, la debiéramos hacer en la realidad, ¿verdad? Pero de repente por ahí puede haber alguno que sí quiera. Yo estoy seguro que la mayoría no quiere contraer matrimonio en el próximo mes, pero hay algunos que están interesados en contraer matrimonio. La mayoría no. Ahora, ese es un interés de esta persona o de estas personas, contraer matrimonio. Todas las demás no tienen ese interés. Entonces, la norma que tenga que ver con ese interés que es propio solo de ellos es una norma de carácter privado. Entonces, esa norma relacionada con el matrimonio que nos dice en el Código Civil que esta es una institución mediante el cual un hombre y una mujer se unen, bueno, pues esa institución es una norma. Hay una norma en el Código Civil relacionada con el matrimonio. Hay normas que hacen referencia a las obligaciones del esposo, obligaciones de la esposa, obligaciones comunes. Hay normas relacionadas con qué es lo que debe cumplirse para que el matrimonio tenga validez. Esas normas, ¿a quién le interesan? Le interesan a esta persona que va a contraer matrimonio, a ella nada más. Aún si nosotros pensamos en la fiesta de la boda, ¿verdad? Bueno, nos invitaron a una boda, ahí llegamos nosotros porque van a estar nuestros amigos, pero ¿cuál es el interés de nosotros? El interés de nosotros es la diversión, la fiesta, la comida, la bebida, el baile. Ese es nuestro interés de ir a esa boda. No es saber del matrimonio, ¿verdad? Mientras que para el novio y la novia, la preocupación sí va a ser propiamente el matrimonio. Y consecuentemente, entonces, las normas relacionadas con el matrimonio les incumben, les interesan solo a ellos. Los demás no, estamos más preocupados por la fiesta que por el matrimonio propiamente. Esas normas que regulan el matrimonio, entonces, van a ser privadas. Otro ejemplo. De repente, todos nosotros estamos viviendo en una casa propia o estamos viviendo en una casa que es de nuestra familia, de nuestro papá, de nuestra mamá, y estamos felices viviendo ahí. Y viene otra encuesta ahora, ¿verdad? Y pregunto, ¿quién de ustedes está interesado en comprar una casa o en arrendar un bien inmueble? Y probablemente haya uno o algunos en todo el grupo. ¿Y eso qué significa? Que las normas relacionadas con la compraventa, que las normas relacionadas con los contratos de arrendamiento no son de interés de todos en este momento, solo de unos cuantos, ¿verdad? Entonces, como esa norma está regulando algo que no es un interés que todos tenemos en este momento, sino solo algunos,
esa norma sería de carácter privado. Ahora, hay otras normas que sí tienen que ver con el interés que todos podamos tener. Por ejemplo, si pregunto otra vez en una encuesta, ¿quiénes están interesados en conservar la vida que tienen hoy? ¿Quiénes quieren seguir vivos? Bueno, lo más seguro es que todos digan, yo, todos queremos seguir vivos, ¿verdad? Muy difícil que vayamos a encontrar a uno que ya no, yo ya no quiero vivir. Yo la verdad quiero morirme ahora. No, todos nosotros queremos vivir. Y como todos queremos conservar la vida, las normas relacionadas con la conservación de la vida nos interesan a todos. Y por ahí, por ejemplo, hay una norma en el derecho penal que hace referencia al homicidio y dice que comete homicidio quien diere muerte a otra persona y que el homicida será sancionado con prisión. Bueno, pues esa norma del homicidio, ¿a quién le interesa? Pues no quiere decir, le interesa solo al que lo van a matar ahorita, o le interesa solamente al que va a usar un arma para ponerle fin a la vida de aquel. No, esa norma nos interesa a todos, porque todos queremos conservar la vida. Esas normas relacionadas con qué camino seguir para castigar a ese presunto homicida nos interesan a todos, porque todos queremos que se castiguen a los que cometen homicidio. No, y aquí alguien, o no debiera haber, ¿verdad? Una encuesta otra vez. A ver, ¿quién de ustedes está pensando en que los homicidas debieran de quedar libres, impunes? Pues no, ¿verdad? Lo normal es que todos digamos, hay que castigarlos, ¿ya? Entonces, esas normas relacionadas con la protección a la vida, esas normas relacionadas específicamente con el homicidio y los procesos que se siguen para castigar a los homicidas, pues esas normas nos interesan a todos. Eso es entonces derecho público, ¿ya? ¿Se dan cuenta? El derecho público es de interés colectivo, es el interés de todos. El derecho privado son normas que le interesan a ciertas personas. De repente, dentro de 10, 15 años, algunos de ustedes dicen, yo sí me voy a casar. Entonces le va a interesar, pero será hasta dentro de 15 años, ahorita no le interesan, ¿ya? Y de repente, dentro de 10 años, esos que hoy les interesaba el matrimonio, dentro de 10 o 15 años, están pensando en las normas relacionadas con el divorcio, ¿verdad? Pero solo a ellos les interesan las normas del divorcio. A los que se están por casar, no. Entonces nos damos cuenta. El derecho privado tiene que ver con los intereses que tienen las personas de manera individual o particular, mientras que el derecho público tiene que ver con los intereses que tenemos todos los seres humanos. Bien, otra norma de derecho público. Por ejemplo, a todos nosotros nos debiera interesar, en la práctica a veces no se nota, ¿verdad? Pero todos nosotros debiéramos estar preocupados por el papel que juega el Estado. El Estado ha sido creado por la sociedad. El Estado fue creado para que lograra crear condiciones favorables para todos los seres humanos. Entonces, como a todos nos debiera interesar que el Estado fuera funcional, que el Estado de verdad dé los frutos que esperamos de él, pues entonces todos estamos dispuestos a considerar aportarle recursos al Estado para que nos pueda ayudar a nosotros como sociedad. Porque todos nosotros queremos que el Estado nos dé seguridad. Todos nosotros queremos que el Estado provea de servicios como la salud, la educación. Todos esperamos que el Estado de verdad permita crear condiciones para que todos vivamos en armonía. Pero para que el Estado haga todo eso, necesita contar con qué. Y entonces todos debiéramos estar interesados en apoyar al Estado con recursos para que él pueda hacer eso que a todos nos interesa. Esas normas relacionadas con esa provisión de recursos al Estado para que él pueda atender las necesidades colectivas, eso es derecho público. Se dan cuenta, la teoría del interés en juego se preocupa cabalmente por eso, por el interés que está en discusión en ese momento. Bien, esa es la primera teoría. Ahora la segunda teoría. La segunda teoría es de la naturaleza de la relación. Cuando hablamos de la naturaleza de la relación, estamos refiriéndonos al vínculo que hay entre las personas. Ya no es qué quieres, qué te interesa, qué te gusta, no. Ahora es el vínculo.
el lazo, el nexo que hay entre las personas. Ahí es donde vamos a centrar nuestra atención. ¿Y qué es lo que podemos notar? Lo que podemos notar es que a veces cuando las personas se relacionan, van a mostrarnos que existe una igualdad en la relación. Los dos están al mismo nivel, ¿ya? Las normas que van a regular esas relaciones en donde las personas están al mismo nivel, esas normas son de derecho privado. Normas en donde ambos están al mismo nivel. Y regreso a los ejemplos que di en la teoría del interés en juego para mostrar que en la teoría de la naturaleza de la relación la conclusión va a ser la misma. Veamos, ¿se recuerdan? Dijimos el matrimonio. Bueno, entonces pensemos en el matrimonio, pero ahora nos interesa la naturaleza de la relación. El matrimonio decíamos que es el vínculo mediante el cual un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Entonces, hombre y mujer, novio y novia se van a unir. Novio y novia. Esa es la relación entre el novio y la novia. Ahora, ¿es una relación de iguales? Claro que es una relación de iguales. Aquí no es de que, ¿y acepta usted como esposa? Ah, dijo sí. Bueno, ya estuvo, se celebró el matrimonio. No, ¿verdad? Hay que preguntarle a ella también. ¿Y acepta usted como esposo? Ah, y cuando los dos han dicho que sí, el matrimonio se puede celebrar. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la posición, el consentimiento que ambos van a otorgar es importante. No basta con el de uno, es necesario que los dos lo emitan. Entonces, ¿qué nos muestra eso? La igualdad. Esa relación de iguales va a ser regulada por una norma de derecho privado. Y cabalmente, la norma del matrimonio es una norma de derecho privado, como hemos dicho antes. El otro ejemplo que dimos en el derecho privado, cuando vimos la otra teoría, era lo de comprar una casa o de arrendar un bien inmueble, ¿verdad? Bueno, pues otra vez vamos acá. El comprar una casa es celebrar un contrato de compraventa. El arrendar es un contrato de arrendamiento, puede ser de bien inmueble, ¿verdad? Entonces, tengo dos contratos ahí, ya sea de compraventa o de arrendamiento. ¿Qué pasa cuando voy a celebrar esos contratos? Cuando voy a celebrar esos contratos, tengo a dos personas. Y no es que aquel venga y diga, es que yo voy a vender mi casa porque me están obligando, la tengo que vender, no hay para dónde. No, se supone que jurídicamente hablando eso no puede ocurrir. Usted va a vender la casa porque usted quiere venderla y usted va a comprarla porque usted quiere comprarla. No es de que es que me están obligando a comprar la casa y por eso vengo aquí a firmar el contrato. No, ya. Los dos están en igualdad y libremente van a ejercer su voluntad. No es que yo quiero comprar esa casa. Sí, pero yo no la quiero vender. Pero que yo la quiero comprar, le dije. Así que aquí está, hecho el negocio. Allá en Roma, imagínense, al principio sí fue así. Al principio en Roma, si alguien quería comprar algo, decía, yo quiero comprar este bien. Y nunca le preguntaban al vendedor o al dueño, ¿ah? ¿Y usted quiere vender? No, no le preguntaban, no le preguntaban. Solo decía el señor, yo quiero comprar esto y dejaba ahí lo que representaba el dinero para ellos y ya, hecho el negocio. Nunca le decían, ¿y usted también quería vender la casa? No, nada. Pues eso fue en esos primeros momentos de Roma, ¿verdad? Pero hoy no es así. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que ambos están en igualdad, comprador y vendedor. No basta con que el comprador diga yo compro para que el negocio se dé. Es necesario que el vendedor diga yo vendo también, ¿verdad? Entonces, uno compra, otro vende y hasta que ambos están en esos consentimientos congruentes es que se puede dar la operación. Igual ocurre en el contrato de arrendamiento. No es de que, me están obligando a dar en alquiler la casa. No, no es que me están obligando a tener que firmar este contrato. No, son personas que están en el ejercicio de su voluntad, ambas en una relación de igualdad. Entonces, las normas que regulan esas relaciones en donde los sujetos son iguales jurídicamente hablando es derecho privado. Ahora vamos con el otro, el público. Aquí lo que importa es la naturaleza de la relación, ¿verdad? El interés fue allá, en la otra. Aquí es la relación. Bueno, así como hay relaciones de iguales, hay relaciones que son desiguales. Por ejemplo,
Esta es una relación desigual. Hay uno que es pequeñito frente a otro que es poderoso. Ahora, ¿a quién se le reconoce poder en la sociedad? La verdad es que el poder más reconocido es el que corresponde al Estado. Al Estado es al que vemos siempre como un poderoso. Y es que gracias a que el Estado tiene poder, es que puede venir y juzgar, puede venir e imponer sanciones. Si el Estado no fuera más poderoso que cualquier individuo, no tendría cómo obligar a una persona a someterse a un proceso penal, no tendría cómo obligar a una persona a tener que cumplir una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener un Estado con poder, ¿verdad? Y nosotros lo notamos todavía en nuestros días. El Estado tiene más poder que cualquier individuo. Bueno, pues resulta que esas relaciones en donde hay alguien que tiene poder y otro que se encuentra en inferioridad van a ser reguladas por normas y esas normas van a corresponder al derecho público. Y volvemos a los ejemplos que ya dimos antes. ¿Se recuerdan? Hablábamos de la vida que nos interesaba a todos, la conservación de esta y que por tanto esos delitos, esos procesos para castigar a los presuntos delincuentes eran de carácter público. Muy bien, pues ahora vamos aquí. Aquí, ¿qué hicimos nosotros como individuos? Vinimos y creamos al Estado para que nos protegiera. Y cuando el Estado nos protege, protege nuestros bienes, protege nuestra persona, protege nuestra vida, protege nuestra dignidad. Entonces, para que el Estado pueda proteger en esa relación, el Estado es alguien poderoso, tan poderoso que entonces puede mantener bajo control a la población para que no se cometa, por ejemplo, homicidio, tan poderoso como para poder perseguir a aquellos presuntos homicidas, tan poderoso como para poder seguir el proceso penal correspondiente y terminarlo con una sentencia, tan poderoso como para poder exigir el cumplimiento de una sentencia condenatoria. Entonces, esas normas relacionadas con el derecho penal, el derecho procesal penal que hemos estado describiendo, esas son de derecho público. Ese es el ejemplo que dimos de la vida. Ahora, ¿se recuerdan que dijimos que creamos al Estado y entonces como todos creamos al Estado, vinimos y todos pensamos en darle parte de nuestro patrimonio? Bueno, pues ahora lo vemos en el caso de la relación, no por el interés, sino por la relación. Pues resulta que en esta relación nosotros le damos dinero al Estado. Pero la verdad es que no es que voluntariamente saque yo de mi bolsillo el dinero para dárselo al Estado. Ninguno le quiere dar voluntariamente el dinero al Estado. Por eso es que estas contribuciones, digamos, que entregamos al Estado, no se llaman así, sino se llaman impuestos, ¿verdad? Porque no los imponen, tenemos que darlos. Y si yo no acepto que el Estado meta sus manos en mi bolsillo para sacar ese impuesto, pues entonces me va a perseguir y voy a ser sancionado por no dejar o por no dar ese dinero que el Estado está pidiéndome. Entonces nos damos cuenta, ese derecho tributario también va a ser normas de carácter público. Las normas de carácter público tienen que ver con esa relación en donde hay alguien investido de poder y por tanto esas normas que van a regular esa relación deben de conocerse como derecho público. ¿Alguna duda? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Me surgió la duda respecto al cuando estaba hablando respecto a los intereses, ¿no? A la teoría del interés en juego, cuando habló del matrimonio. El Código Civil se puede, entonces yo tenía entendido que el Código Civil era parte del derecho público, ¿verdad? Pero ahora con esta explicación que da, entiendo que es del derecho privado, ¿verdad? Así es, así es. El Código Civil prácticamente es un conjunto de normas de derecho privado. Gracias, licenciado.
Ahora, las normas que se siguen, imagínense, se celebró el matrimonio entre aquellos, ¿verdad? Ya sabemos que esa norma es de derecho privado. Ellos cumplieron cabalmente con lo que dice esa norma de es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear, alimentar, educar y proteger a sus hijos. Bueno, pues tuvieron a sus hijos. Todo eso es derecho privado, ¿verdad? Porque ambos decidieron libremente, es el interés de ellos tener un hijo, tuvieron un hijo, pero resulta que empieza a darse un conflicto entre estos dos, entre papá y mamá. Y viene el papá y abandona a la señora con el pequeño. Entonces viene la señora y dice, a la gran, ¿ahora qué hago? Yo no trabajo y tengo a mi pequeñito, debo de alimentarlo. Este se fue tranquilamente, me dejó a mí toda la carga. Yo sé que él sigue trabajando y que le va bien y que de repente hasta tiene a otra persona en convivencia. Entonces viene la señora y dice, pues yo quiero proteger a mi hijo, quiero proteger, a garantizar la vida de mi hijo. Ah, se dan cuenta cómo ella va pensando en garantizar la vida de su hijo y para garantizar la vida de su hijo, pues ella necesita contar con los alimentos y al hablar de los alimentos, no solamente estamos hablando de la comida, sino de la satisfacción de muchas otras necesidades. Entonces, ahí cuando la señora tenga que iniciar un proceso para obligar a aquel señor a que preste los alimentos al hijo y a ella, entonces como ya es la conservación de la vida del niño, la conservación de la vida de la señora, entonces ese sí ya no es un interés solo de la señora y del niño. La conservación de la vida es algo que a todos nos interesa. Y en ese caso ella va a tener que acudir a un proceso para buscar que persigan a aquel señor y lo condenen a que tenga que pagar una pensión alimenticia. Ah, esas normas ya son de carácter público, son procesales, son de carácter público, ¿verdad? Entonces vemos cómo nuestra vida así es, ¿verdad? Hay elementos que son de carácter privado, hay elementos que son de carácter público y así nos vamos relacionando nosotros en nuestra vida y en cada espacio, en cada ámbito en que nosotros participamos, pues ahí están las normas. Algunas, como nuestro ámbito es privado, pues van a ser privadas y en otras, como el interés es público o la relación es pública, las normas también van a ser públicas. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir avanzando. Seguimos avanzando. ¿Y ahora qué es lo que vamos a tratar? Ahora vamos a tratar dos conceptos que también son de interés para diferenciar, para clasificar. Entonces, volvemos a la presentación. Los conceptos de privilegios y beneficios. Antes de la explicación, en este momento, por ejemplo, si yo pregunto si existen diferencias entre privilegios y beneficios, de repente la mayoría va a creer que son palabras que podemos entenderlas como sinónimos, que un privilegio debiera comprenderse como un beneficio, o que un beneficio es lo mismo que un privilegio. La verdad es que estas dos palabras no tienen el mismo significado, son diferentes. Y veamos cómo es que las vamos a entender. Primero, abordamos el tema de los privilegios. Aquí están los individuos. Estos son todos los ciudadanos romanos que hay. ¿Se recuerdan ustedes que vimos ya una figura como esta, verdad? Y dijimos que esta sombría, que este paraguas, lo que está haciendo es protegiendo a todos los ciudadanos. Entonces, estos individuos están siendo protegidos y a ese paraguas lo conocemos como el derecho.
Entonces el derecho protege a todos los individuos, ¿ya? A todos los individuos los protege. Cuando eso ocurre, ya antes lo vimos con el concepto de equidad, ¿verdad? Decimos, hay equidad en el derecho romano porque logra protegerlos a todos por igual. Muy bien. Pero resulta que puede ser que hayan individuos que quedan fuera de esa protección, que no están dentro del ámbito personal de la norma, que no están bajo el imperio del derecho. Entonces, esos individuos que quedaron fuera, ¿qué pasa con ellos? Al principio los romanos creyeron que eso era un privilegio, ¿ya? Hubo alguna época en Roma en que se creyó que privilegio era estar fuera de la norma, ¿ya? Estar fuera de la norma. Y de alguna manera podríamos nosotros hoy creer que tenía sentido pensar que era privilegio estar fuera del imperio de la ley. Veamos un ejemplo solo para comprender. Eh, Existe una ley del impuesto sobre circulación de vehículos. Esa ley dice que todos los que tienen vehículo tienen que pagar un impuesto para circular. Entonces, estas personas no tienen vehículo. Como no tienen vehículo, estas personas están fuera del imperio de la ley. Y como están fuera del imperio de la ley, pues entonces resulta que ellos tienen un privilegio. Nos damos cuenta entonces, el privilegio no era realmente, el privilegio era estar fuera del imperio de la norma. Ese era el privilegio, estar fuera. Pero el privilegio entendido como estar fuera del imperio de la norma también puede entenderse como una situación desventajosa, ¿ya? Es una situación desventajosa. Porque, por ejemplo, en el caso que di, tal vez sea fácil de entender, ¿verdad? Ay, no tengo carro y como no tengo carro, no estoy bajo el imperio de esa ley y por tanto no tengo que pagar impuestos, tengo un privilegio. Pero la verdad es que también estar fuera del imperio de la ley puede entenderse como una situación desventajosa. Imagínense que hay una ley que dice algo así eh, como lo que ocurre para las personas que quieren migrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Hay una ley que dice quiénes pueden conseguir ese permiso para poder ingresar tranquilamente. Bueno, pues resulta que en algún momento, ¿verdad? En algún momento se dijo allá en Estados Unidos, los únicos a los que vamos a poder recibir son a los que vienen de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba y de Haití también, creo que dijeron. Bueno, pues solo a ellos. Entonces quiere decir que solo los de esos países estaban bajo la protección de ese paraguas. Y los guatemaltecos que se querían ir, pues ellos estaban afuera, por eso mojaditos, ¿verdad? Fuera del imperio de la ley. Y los salvadoreños también fuera, y los hondureños también fuera, y los mexicanos también fuera. Entonces, se dan cuenta que ahí estar fuera del imperio prácticamente era una situación desventajosa. Los romanos realmente, cuando hablaron del privilegio al principio, lo veían como una situación desventajosa. Estar fuera del imperio de la ley era una situación desventajosa. ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes para qué nace el derecho. El derecho nace para proteger. Por eso lo vemos ahí como una sombría. Está cubriendo del agua a todos aquellos. El derecho es protección. Y si alguien ha quedado fuera del imperio del derecho, entonces ha quedado desprotegido, ha quedado en una situación desventajosa. Y eso era lo que entendían como privilegio los romanos al principio, ¿ya? Una situación desventajosa. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo resulta que el concepto de privilegio se va a ir modificando. Cuando llegamos al imperio, el privilegio ya no fue estar fuera del paraguas. El privilegio era algo que se obtenía, una situación especial que se conseguía estando bajo el paraguas. Y entonces el privilegio no va a ser para aquellos dos que se están mojando, sino el privilegio es para estos dos que están bajo el paraguas. Pero son dos que están bajo el paraguas, igual que los demás, pero con una situación de ventaja sobre ellos.
Y doy un ejemplo para entender en dónde están estos dos bajo el paraguas en ventaja con relación a todos los demás que también están bajo el paraguas. ¿Se recuerdan? En algún momento he hablado de que los paterfamilias, los jefes de familia, eran los únicos que podían tener propiedad. Entonces había un paterfamilias, tenía su patrimonio y él, al morir, pues prácticamente ese patrimonio quedaba ahí para que lo tomara cualquier otro paterfamilias. Entonces vienen estos paterfamilias y dicen, no, 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 la gracia es que alguien nos suceda, ¿verdad? Sí, y dentro del derecho ellos crearon la posibilidad de que cada uno de los paterfamilias pudiera tomar la decisión sobre quién iba a ocupar su lugar cuando él muriera. Es decir, iba a poder dar a conocer su última voluntad, iba a poder decir quién le sucedería cuando él muriera, quién ocuparía su silla al morir. Bueno, pues ese es esto es un derecho que tienen todos, ¿verdad? Todos los paterfamilias tienen el derecho de poder decidir a quién le van a dejar su patrimonio. Lo único es que dijeron, pero ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo vamos a decidir a quién darle nuestro patrimonio? Pues fijemos ciertos requisitos y escribieron las formalidades que tenían que cumplirse para poder dar ese testamento. Entonces hay formalidades que cumplir para el testamento. Si se dan cuenta, es el jus, es el derecho, el que está reconociendo que los paterfamilias pueden decidir sobre sus bienes para después de su muerte. Es el derecho el que está diciendo que ellos pueden elegir a esa persona. Es el derecho el que está diciendo los requisitos que deben de cumplirse para poder darle valor a ese testamento que van a hacer. ¿Quiénes son los que van a observar esto? Todos los que están bajo el paraguas. Estos otros dos pobrecitos, ¿verdad? Porque ellos no pueden hacer testamento. Pero todos estos que están adentro sí pueden hacer testamento. Se dan cuenta, están protegidos por el derecho. El derecho los protege permitiéndoles que decidan qué va a pasar con su patrimonio después de su muerte. Pero les está diciendo cuáles son los requisitos que deben de cumplir. Muy bien, pero viene ese mismo jus civile y va a colocar en una situación ventajosa a estos dos. O sea, todos pueden hacer testamento, cumpliendo formalidades, pero estos dos los va a poner en una situación de ventaja con relación a todos los demás que están bajo el paraguas. ¿Y cuál es la situación ventajosa que les dio? Bueno, lo que dijeron allá en Roma fue, muy bien, cualquier paterfamilias puede tomar la decisión de hacer su testamento, va a cumplir con estas formalidades y si lo hace, pues el testamento va a ser válido jurídicamente. Pero dijeron, estas son las formalidades, ¿verdad? Muy bien, 6 formalidades que cumplir para que ese testamento valga. Y después pensaron, ¿y qué pasa si andamos en la guerra? Recuerden que nosotros somos un pueblo guerrero, ¿verdad? ¿Qué pasa si andamos en la guerra y no hemos hecho testamento y creemos que podríamos morir? De repente hasta ya fui herido y la posibilidad de que logre sobrevivir es muy limitada. Entonces tengo interés en que se haga un testamento para que mi patrimonio le quede a alguien después de mi muerte en esa batalla. Muy bien, pero imagínense si están en una batalla, si están en un enfrentamiento militar, ¿cómo les podemos pedir que cumplan con todas las formalidades para que su testamento tenga validez? Y entonces dijeron allá en Roma, vamos a poner a estos militares en una situación ventajosa con relación a todos los demás. ¿Y cuál es la situación ventajosa? A ellos no les vamos a exigir formalidades. ¿Se dan cuenta? Todos los que están bajo el paraguas pueden hacer testamento. Para hacer el testamento hay formalidades, pero estos militares están en una situación ventajosa que les ha reconocido el derecho, en donde dice que ellos no necesitan cumplir con las formalidades para que su testamento sea válido. Eso se entiende como privilegio a partir de la época del imperio. Entonces vemos qué es el privilegio, ¿verdad? El privilegio es
una situación ventajosa, contenida en ley, contenida en el derecho. O sea, el derecho viene y coloca a unas personas en una situación ventajosa con relación a las demás. Eso es lo que se entiende por privilegio en Roma a partir sobre todo de la época del imperio. Nos damos cuenta entonces sobre la diferencia del concepto privilegio, ¿verdad? Al principio, privilegio era estar fuera del imperio del derecho. Estos eran los privilegiados al principio. Una situación desventajosa realmente, porque están quedando fuera de la protección del derecho. Con el paso del tiempo, el privilegio no era estar fuera de la protección, no era estar fuera del paraguas, era estar adentro como otros, pero estar adentro en una situación ventajosa con relación a todos los demás que están, obviamente, dentro del paraguas también, ¿verdad? ¿Entendemos cómo evolucionó el concepto de privilegio? Sí, doctor. Sí, Sí, licenciado. Bueno, eso Sí, es, licenciado. muchas gracias, eso es privilegio, ¿ya? Privilegio, insisto, la última definición de privilegio para los romanos es una situación ventajosa reconocida por el derecho, una situación ventajosa con relación a los demás, reconocida por el derecho, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora vemos el concepto de beneficio. ¿Qué pasa con el beneficio? El beneficio también va a estar dentro del derecho, igual que los privilegios. Va a estar dentro del derecho. Lo único es que el beneficio no es para un grupo de personas o para algunas personas en particular. El beneficio es para todos. El beneficio es para todos, ¿ya? El beneficio es para todos. El beneficio es para todos. Pero aquí hay que entender que este beneficio que es para todos tiene ciertas características. No todos lo van a usar, solo algunos lo van a usar. Solo algunos van a aprovechar un tratamiento especial, ¿ya? El derecho viene y les va a dar un tratamiento especial a quienes decidan usarlo. Y voy a dar dos ejemplos para que sea más fácil comprender esto. Uno es el beneficium abstinendi. Veamos en qué consiste el beneficium abstinendi. Hemos estado hablando de la sucesión, de la herencia, del testamento. Pues imaginémonos que hay un testamento y yo soy heredero. Mi padre ha muerto y yo soy el heredero. ¿Qué esperaríamos nosotros? Ah, aplausos, qué bien, eres el heredero de tu padre, vas a recibir toda la riqueza que él tenía, ¿verdad? Ah, qué afortunado. Pero la verdad es que hay que entender que lo que uno va a recibir es un patrimonio y que cuando uno está recibiendo un patrimonio, pues este está compuesto de derechos y de obligaciones. Recibir un patrimonio no solamente es recibir activos, recibir derechos. Recibir un patrimonio es también recibir pasivos, recibir deudas, recibir obligaciones. Imagínense que mi padre dentro de su patrimonio tiene una casa. La casa vale 100,000 quetzales. Pero como no solo bienes hay, ¿verdad? Sino también obligaciones, pues dentro de su patrimonio tiene una deuda de 125,000. Y yo soy el heredero. Ahora ya no me van a decir, ay, qué afortunado, ¿verdad? Porque resulta que, ¿qué voy a heredar? Una casa, pero lamentablemente no puedo decir, ay, yo me quedo con la casa sí es mía. Y la deuda, pues esa que miren que hacen, no, esa no la quiero yo, es solo la casa. No se puede. Yo recibo el patrimonio. Y entonces, así como recibo la casa, recibo la deuda. Y en ese caso, un castigo me están imponiendo, ¿verdad? Porque voy a recibir la casa que vale 100, pero tengo la deuda de 125,000. Quiere decir que mi padre lo que me ha dejado en términos netos ha sido una deuda. ¿Ya? Entonces, todos podemos ser herederos y todos podemos entonces recibir el patrimonio de nuestro padre, digamos. Pero entonces
en esas circunstancias en particular va a ser aplicado el beneficium abstinendi. El beneficium abstinendi lo que me da es la oportunidad de abstenerme, la oportunidad de repudiar la herencia, de decir, esa herencia en donde deudas voy a recibir, no la quiero, no la quiero. Al principio en Roma no era así. Al principio en Roma era, ay, qué triste tu caso, ni modo, no hay para dónde, te tocará pagar 25,000. ¿Ya? No había para dónde. Ahora no. Ahora le dicen, este es tu patrimonio, tú decides si lo aceptas o no. Es un beneficio eso, ¿ya? Es un beneficio. Si se dan cuenta, entonces, ¿este beneficio qué es? Este beneficio es un tratamiento excepcional que va a permitir el derecho. ¿Y por qué es un tratamiento excepcional? Porque imagínense que las cosas fueran al revés, que la casa valiera 125 y la deuda fuera de 100. Pues ahí sí pensamos todavía que soy afortunado, ¿verdad? Y voy a recibir y no voy a decir, yo abstinente. No, porque sí, no me conviene, ¿verdad? O de repente también puede ser que piense diferente y diga, es cierto, mi padre me deja una casa de 100 y tiene una deuda de 125, pero yo voy a honrar la memoria de mi padre. Yo voy a pagar la deuda que él tenía y no hago uso de esto, ¿verdad? Del beneficio abstinendi. Entonces, ¿qué es ese beneficio? El beneficio no es una situación como el privilegio. El beneficio es un tratamiento excepcional que nos permite el derecho. El derecho me permite a mí que yo elija si lo hago o no lo hago, si lo uso o no lo uso. Esos son los beneficios. Por eso los beneficios están para todos. Los beneficios están para todos. Algunos lo usarán, otros no lo usarán. Algunos, aún necesitándolo, no lo van a usar. Ese es el beneficio, que no es lo mismo que el privilegio, ¿verdad? Porque en el privilegio soy militar, no tengo que cumplir formalidades. No es de que soy militar, pero entonces siendo militar hago testamento militar y como hago testamento militar, yo sí voy a querer cumplir con las formalidades, aunque yo sé que no las necesito. No, testamento militar está fuera de formalidades. No puede decir él, es que yo voy a hacer testamento militar, pero quiero cumplir con formalidades. No, es testamento militar, no tiene formalidades. Es una situación ventajosa con relación a los demás. El privilegio es una situación ventajosa con relación a los demás, dada por el derecho. Ahora el beneficio no. El beneficio está ahí. Es un tratamiento al que yo puedo asistir y lo puedo tomar. Es siempre de manera excepcional, ¿ya? Es un tratamiento excepcional que deriva de una disposición, ¿verdad? De una ley. Es un tratamiento especial que deriva de una ley al cual yo puedo acudir en determinadas circunstancias. Y el otro ejemplo es el del beneficio inventari. Inventari es inventario. Imagínense, otra vez siempre en el contexto de la sucesión. Mi padre ha muerto, pero yo soy el hijo. Los padres no necesariamente le dicen todo a los hijos, más en aquella época, ¿verdad? Entonces, imagínense, mi padre ha muerto, pero yo como hijo realmente no conozco todo el patrimonio de mi padre. Es como hoy, ¿será que la señora sabe bien todo lo que tiene su esposo? No, por ahí hay esposos que dicen, ¿verdad? Es que si yo le digo todo lo que gano a mi esposa, entonces no va a pedirme más, va a gastar más, va a exigirme más. No, mejor no le digo cuánto gano. A los hijos tampoco les dicen cuánto ganan. ¿Qué hijo sabe con exactitud cuánto salario recibe su padre? ¿Verdad que es muy difícil pensar eso? Y es más, hay otras cosas que tampoco dicen los padres. Por ahí hay señores que no solamente tienen a la familia con la que normalmente se les identifica, ¿verdad? Sino tienen por ahí a otra familia, a otros hijos. Es decir, la verdad es que saber que tenía un padre era bien complicado en aquel momento. Bueno, pues sí, hoy nosotros hemos dado ejemplos de lo difícil que puede ser. Allá en la época de Roma era más complicado para un hijo saber cuál era el patrimonio de su padre. Entonces, ¿qué es lo que queda cuando ha muerto el padre? Cuando ha muerto el padre, lo que le queda al hijo es pedir que se haga un inventario para saber qué es el patrimonio del padre.
Entonces pedía que se hiciera un inventario, porque el inventario al final de cuentas no solamente va a permitir saber qué es, sino asegurar la conservación de los bienes. Bueno, ese es un beneficio también. ¿Por qué? Porque es una disposición que está ahí para todos. Ahora, ¿quién la va a usar? La va a usar el que la necesite. La va a usar el que considera que le puede servir. Por ejemplo, imagínense que yo tengo certeza que mi padre lo único que tiene es esta hacienda y que como yo he vivido con él toda la vida, él ahora que se ha muerto, pues esta hacienda realmente desde sus últimos meses que estuvo enfermo, él ya no la dirigió, porque no podía, estaba enfermo, estaba en cama. Entonces, ¿quién se hizo cargo de todo el negocio? Yo. Entonces, yo sé todo el negocio que hay acá en esta hacienda. Yo sé que mi padre no tiene nada más. Esto es todo lo que hay. ¿Para qué voy a pedir el inventario si no lo necesito? Entonces, es un beneficio. En ciertas circunstancias, la ley permite que se pueda obtener este tratamiento especial, ¿ya? Este tratamiento especial. Eso es el beneficio. En conclusión, podríamos estar diciendo que en tanto el privilegio es una situación especial dada por el derecho, el beneficio es un tratamiento, no es una situación, es un tratamiento excepcional que el derecho permite para que la persona tome la decisión si hace uso de él o no. Y por eso los círculos, ¿verdad? El beneficio es para todos, cada quien decide si lo usa o no, mientras que el privilegio no es para todos, es para algunos, a los cuales el derecho ha puesto en una situación ventajosa con relación a los demás. ¿Alguna duda? Sí, doctor, yo tengo unas dudas. Le escucho. La primera, tomando de base la sombrillita, ¿quiénes son las personas que quedan fuera de este beneficio, de estos beneficios? Porque ahí hay dos personitas fuera. ¿Por qué quedan estas personas fuera? Si la ley es para todos, la justicia es para todos. No, no es para todos. No. Nunca ha sido para todos. La ley no es para todos. ¿Quiénes son los que quedarían fuera entonces de la ley? Por ejemplo, aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala no todos somos guatemaltecos, ¿verdad? Hay algunas personas extranjeras. De los extranjeros, hay algunos que han entrado al país de manera regular, pero hay otros que han entrado de manera irregular. Por ejemplo, hay familias de Venezuela, hay familias de El Salvador, de Honduras, que están acá en Guatemala. Algunos andan por ahí por las calles pidiendo apoyo. Ahora diríamos, por ejemplo, ellos están bajo el imperio de la ley. Realmente no están bajo el imperio de la ley. Claro, ahora el mundo se ha globalizado, ¿verdad? Y existen convenios de carácter internacional que son aplicables a estas personas, pero en general ellos no están, digamos, protegidos por el derecho como estamos todos los demás guatemaltecos. Eso que nos muestra que hay personas que han quedado fuera del imperio de la ley. Y hay otras leyes en particular, como el ejemplo que dábamos de la ley del impuesto de circulación, ¿verdad? Que la ley del impuesto de circulación es aplicable para los que tienen Algunas vehículos. Y personas damos otro tienen ejemplo. El Ajá. código de comercio. El código de comercio, ¿para quiénes aplica? Para los comerciantes. ¿Y quiénes son comerciantes? El mismo código de comercio define a quienes se entiende por comerciantes. Todos los que no son comerciantes están fuera del imperio del código de comercio. Nos muestra estos ejemplos que el derecho no es que sea de carácter, claro, es de carácter general, pero no todas las normas son aplicables para todos, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió allá en Roma. Allá en Roma hubo personas que no eran ciudadanos romanos, pero eran personas que andaban ahí en la ciudad de Roma, que no eran ciudadanos romanos. Esas personas, obviamente en aquel entonces, quedaron fuera del paraguas, ¿verdad? Y se estaban mojando.
Entonces, Ujú. el privilegio es al principio, y ahí vale la pena recalcar que el privilegio al principio era una situación desventajosa y que es a partir del imperio que ya el privilegio se entiende, como lo habíamos mostrado en la diapositiva cuando hablábamos de ese circulito amarillo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí la colocamos de nuevo para que nos quede claro. Ok, gracias. Y otra duda también, en el caso del ejemplo que usted puso del beneficius abstinendi, cuando se hereda algo, ¿verdad? Se hereda también la deuda, ¿verdad? La hacienda y la deuda, por decir este ejemplo, ¿verdad? O sea que prácticamente el Estado se aseguraba de que la deuda fuera cancelada sí o sí, Sí, ¿verdad? claro que las deudas pueden ser con particulares también, no con el Estado necesariamente, ¿verdad? Ajá, o sea que la deuda se va a heredar de cualquier manera. No es Sí, aquello de que falleció aquella persona y quien le debía era mi papá, no era yo, así de que yo no tengo nada que ver, yo no pago. O sea, tiene que se hereda también la deuda. Si yo soy hija, estoy heredando esa deuda y tengo que cumplir con pagarla, por decirlo así. sí, lo que se hereda es el patrimonio. Y el Ujú, patrimonio, recuerdan ustedes desde allá en la contabilidad de tercero básico, ¿verdad? Cuando les enseñaban la ecuación patrimonial. ¿Y qué tenía la ecuación patrimonial? Al activo y al pasivo. Entonces, el patrimonio es el activo y el pasivo juntos. Eso es lo que se hereda. sí, pues, o sea que no se puede uno hacer el loco con la deuda, hay que pagarla. Pues sí, hay que pagarla y si no pueden obligarlo a uno a pagarla. Sí, Porque la pues. verdad es que lo que después se tiene que hacer es una liquidación del patrimonio. Y ahí se establece ya qué es lo que realmente queda, ¿verdad? Ujú. Mm, Y si alguien renuncia, ¿verdad? Porque también estaba diciendo que se puede renunciar a esa herencia, por decirlo así. em, ujú. ¿a, da- a dónde pasa ese patrimonio? ¿A quién pasa ese patrimonio? Pues depende, ahí vamos a estudiar distintos momentos para saber qué es lo que iba a pasar con ese patrimonio. Pero eso lo vamos a ver en nuestra quinta unidad. Ahí vamos a ver a quién va a pasar ese patrimonio y cómo fue evolucionando la norma relacionada con qué pasa con esas herencias que quedan vacantes, se dice. Ya quedan vacantes Ujú, porque no hay quien ocupe ese puesto, ¿verdad? Porque ujú, al final de cuentas la sucesión es eso. Digamos que es como pensar que todos están sentados a la mesa y el jefe de la familia se sienta siempre en la cabecera de la mesa, ¿verdad? ujú. Bueno, pues resulta que ahora que murió él, ¿quién va a ocupar esa silla? ¿Ya? ¿Quién le va a suceder en la silla? Bueno, pues algo así es lo que está ocurriendo con la sucesión. Entonces, si nadie quiere ocupar esa silla, la silla queda vacante, ¿verdad? Y pero cómo llegamos a esa situación o qué hacer con una herencia vacante, pues eso lo vamos a ver en la quinta unidad. Ah, bueno. Gracias, doctor. Para servirle. Bien, si no hay dudas, ya nos hemos extendido varios minutos, ¿verdad? Les agradezco la atención, nos quedamos acá y estaremos nuevamente en clases entonces el próximo lunes a las 14:30. Feliz tarde y hasta el lunes. ¿Qué pasó, Suseli? Gracias, doctor. Hasta el lunes. Buenas Licenciado, tardes, disculpe, licenciado. ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Ah, ok, es que fíjese que yo tengo la duda de si estos beneficios se pueden usar más de una vez por persona. Ah, sí, sí, ahí están disponibles para todos. Si yo recibiera si yo tuviera la posibilidad de recibir herencias en 2 oportunidades, en las 2 oportunidades puedo usar los beneficios. Ah, ok, muy bien, licenciado, Mm, le agradezco mucho, muy amable. para servirle. Buenas tardes. Igualmente, Buenas tardes. feliz tarde, Feliz tarde. feliz tarde. Feliz tarde, licenciado.